Hola, buenas tardes. Se cumplen 150 años de la publicación El Gaucho Martín Fierro, y nuestro museo, que lleva el nombre del poeta José Hernández, está de fiesta. Se están realizando una serie de actividades y la nuestra de hoy es muy importante porque estamos entrevistando a uno de los investigadores más importantes de la obra de José Hernández. Estamos con Ángel Núñez. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juliana? ¿Cómo está la gente del museo? Bien, muy bien, por suerte, Ángel. Todos contentas y contentos de estar con vos, aunque sea un rato esta tarde. Bueno, vamos a contarle un poco a nuestro público que no te conoce y que se acerca por primera vez a la obra de José Hernández, ¿quién sos vos? Ángel Núñez es un poeta, crítico literario y catedrático. Se diplomó como licenciado en Letras en la Universidad de Buenos Aires. Enseñó literatura argentina en las universidades de El Salvador, de Rosario y de Buenos Aires. Dictó clases de literatura latinoamericana en las universidades brasileras de Campiñas y Católica de Sao Paulo. Dirigió los departamentos de letras en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Rosario. Presidió el Instituto de Relaciones Latinoamericanas de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Fue investigador del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Técnico del Brasil. Y además fue consultor externo del CONICET de Argentina. Así es, Ángel, un nutrido currículum. Entonces, bueno, comenzamos. ¿Por qué se celebra el aniversario de este libro en la Argentina y no de otros? Bueno, siempre los países recuerdan las obras literarias que consideran que de alguna manera son expresivas de su personalidad, de las características de su gente. El Martín Fierro, que empezó tan humildemente como un folleto en 1872, y la segunda parte, 7 años después, fue otro folleto. O sea, hoy para nosotros es un libro solemne, si se quiere, pero fueron 2 folletos que Hernández publicaba folletos para dirigirse a un público que él prefería, que era un público popular, no era el público oculto de los libros, sino ese público que leía diarios o escuchaba lectura de textos que otros leían, ¿no? El lector del Martín Fierro fue un intelectual que existió, un personaje más que un intelectual, que en la pulpería leía el poema y la gente lo escuchaba. Entonces, el Martín Fierro lo recordamos porque para la Argentina considera que los argentinos de distintas épocas, de distintas edades, de distintas clases sociales, consideran que el Martín Fierro les atañe, los vincula de alguna manera con el país. Unos creen que más, otros creen que menos, otros creen que para nada, pero bueno, es un libro que que tiene una significación especial para los argentinos. Simbólicamente, y por eso se recuerda con cierta solemnidad 150 años de la aparición de la primera parte, con el título de Gaucho Martín Fierro, del poema. Y Ángel, ¿qué tipo de literatura es esta? ¿Qué es esta literatura gauchesca? Bueno, la gauchesca es un invento argentino oriental del Uruguay. Un grupo de intelectuales en cierto momento, eso se vincula con la independencia, con la lucha de la independencia. Nace una literatura que se expresa en el dialecto rural de la época,
y eso se llama literatura gauchesca porque usa ese idioma, y fue todos los cantos y todos los relatos de la independencia, las batallas, etcétera, se fueron formulando en esta literatura gauchesca, que luego otros autores, Hilario Casub y otros autores, le dieron una dimensión mayor. En esa línea encaja el Martín Fierro, que es un poema escrito en lenguaje gauchesco, en el dialecto de los paisanos del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo. Muy bien, Ángel. ¿Y Martín Fierro, quién era? Y los otros, contanos algo también de los otros personajes que aparecen en el poema. Bueno, el poema, para empezar, es un poema, ¿no? O sea, no es un relato, ni es una novela, ni es un cuento, es un poema que exalta el canto, cantándome de morir, cantando me han de enterrar y cantando de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Eso dice el gaucho Martín Fierro. O sea, es un canto, es una canción, un poema. Un poema épico. ¿Por qué épico? Porque hay un héroe, digamos, o un personaje central, más que un héroe, que vive una serie de vicisitudes y de circunstancias, y entonces por eso decimos poema épico, porque narra las andanzas de un personaje central, que es justamente el gaucho Martín Fierro. El poema narra en detalle 5 vidas, con bastante detalle. Bueno, por supuesto, toda la trayectoria del gaucho Martín Fierro, la del sargento Cruz, la de los 2 hijos de Martín Fierro, el mayor y el menor, y la del hijo de Cruz, apodado Picardía. Estos son los personajes que tienen su sección en que se narra la vida, lo que les fue pasando a grandes rasgos en algunos casos. Y hay otros personajes, incluso importantísimos. El segundo hijo de Martín Fierro, bueno, eran huérfanos, pobres, abandonados por el padre, que había ido a luchar contra los indios, lo habían obligado a ir a luchar contra los indios, había tenido que abandonar su casa, su esposa, sus hijos. Bueno, el segundo hijo lo nombra, el juez le nombra padrino al viejo Vizcacha. Y ese es otro personaje muy característico, el pícaro, el malandra, el que da consejos negativos, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse, que siempre es bueno tener palenque han de ir a rascarse. Ese tipo de personaje también ha cobrado popularidad porque es muy característico. Bueno, hay otros personajes, ¿no es cierto? Hay ausencia de mujeres, aunque se las menciona, ¿no es cierto? La mención de Martín Fierro se separa de su mujer cuando lo mandan a la frontera y es un hombre casado, con hijos, que aprecia y quiere a esa mujer. El sargento Cruz es un hombre casado, con un hijo, y la mujer lo engaña, pero él recuerda a esa mujer y a ese hijo en todo momento. O sea, los personajes centrales son esas 5 personalidades, los Fierro y los Cruz. Y personajes tangenciales, el viejo Vizcacha, muy característico, y un papel muy importante el de la cautiva. Cuando Cruz y Martín Fierro escapan de la sociedad a refugiarse entre los indios, porque los persigue la policía, bueno, están en la zona india, eso es una experiencia muy negativa para ellos. Cruz muere allá, el sargento Cruz muere estando en las tolderías, y en cierto momento Martín Fierro, ya hacia el final de su experiencia en la toldería, ve una escena terrible, un indio que mata a la criatura de una mujer blanca, una cautiva que tenía en su poder, y Martín Fierro, al ver eso, interviene y pelea con el indio. Es un
una larga pelea con una serie de circunstancias. Bueno, esa mujer, la cautiva, también es un personaje importante, e incluso en algunas de las lecturas simbólicas se le da una importancia muy especial, que ya veremos si se da el caso en esta conversación. Bueno, y según todo lo que vos has investigado, Ángel, ¿se habrá inspirado José Hernández en un personaje real, en una persona real? ¿Hay alguna referencia histórica o geográfica en el poema que nosotros podamos deducir a ver si Martín Fierro ha existido realmente en algún momento? Como personaje modelo, no. Eso está probado. Hay investigadores que han revisado nombres y apellidos de paisanos de la época. El apellido Fierro aparece, efectivamente, ahí aparece algún que otro Martín Fierro, pero no es que Hernández se fijó en un personaje determinado. Hernández vivió su juventud, su adolescencia en el campo, ayudando a su padre, que era administrador de estancias, y entonces él conoció muy bien en su juventud, conoció profundamente a los gauchos, conoció indios, y entonces él conocía ese Martín Fierro es realmente un gaucho de la época, con todas las características, pero no es que copió un personaje histórico determinado. Bueno, y decinos, ¿qué le pasa a Martín Fierro? ¿Qué le pasa? Bueno, le pasa el relato, en el poema, una de las cosas que hay es relatar, cantar, no relatar, cantar, porque todo el tiempo en todo el tiempo el poeta hace reflexiones sapienciales. Viene el hombre ciego al mundo, cuarteándolo la esperanza, y a poco andar ya lo alcanzan las desgracias a empujones, la pucha que trae liciones, el tiempo con sus mudanzas, las lecciones que trae el tiempo con sus mudanzas. O sea, reflexiones de este tipo en todo momento en el relato, que es en primera persona José Hernández, se van dando. Por eso se ha comparado esta filosofía del personaje, se ha comparado con obras importantísimas de la literatura universal. Entonces, ¿qué le pasa a Martín Fierro? Es un peón de estancia, casado con hijos, lo levan, se produce la leva de los paisanos para mandarlos a pelear contra los indios en la frontera, él le toca ir. Aquello es un desastre, ni les pagan, ni los tratan bien, los hacen trabajar en las chacras del coronel, etc. Pelean con los indios, pelea allá con un indio, una pelea muy difícil que triunfa Martín Fierro, vuelve, y cuando vuelve, después de unos 3 años, su casa no existe, está la tapera, y sus hijos y su mujer han desaparecido. Y ahí es donde él dice: seré gaucho matrero. Él dice, bueno, acá, ¿qué me queda? ¿Qué puedo hacer? Matrereando pasan diversas circunstancias. Finalmente, como es un matrero que ha matado en pelea a un negro y a otro gaucho por ahí, la policía va a buscarlo. Lo va a buscar, hay una pelea homérica de varios policías contra Fierro, pero el jefe de la partida, que es el sargento Cruz, en cierto momento como descubre que su esencia no es ser policía, sino ser gaucho rebelde, y dice: no voy a permitir que se mate a un valiente. Ya Fierro ha dejado fuera de pelea 5 o 6 policías, cambia de posición el jefe de la partida, y entonces, lógicamente, se escapan los otros policías y quedan ellos dos como marginales, evidentemente, y para protegerse deciden irse a vivir a la zona indígena. Y es allá donde pasan una experiencia
pintada como terrible en el poema, o sea, como infernal. O sea, aquello era un infierno para ellos, porque los indios están pintados en el poema como muy bárbaros y muy brutales, y bueno, además llegan, los ponen presos porque están preparando un malón, entonces no los tratan como visitantes, los tratan como espías, y los ponen presos, los separan, les sacan los caballos, en fin, una experiencia muy, muy, muy dura. Y el máximo de eso es que viene la peste negra a la toldería, eso es común en la época, entre indios y entre blancos, gran peste indígena, y se contagia el sargento Cruz, compañero, ayudante de Fierro, y muere. Y eso es una experiencia trágica para Martín Fierro, que ante esa muerte tiene un sacudón espiritual, ¿no es cierto?, como gotas de fuego que le caen al alma. Y es el momento en que él se arrepiente de cosas negativas que ha hecho y se transforma en otro personaje. Ya no es el gaucho matrero, ya no es el gaucho refugiado entre los indios escapado, es el hombre que cuando vuelve a la sociedad, vuelve como hombre conocedor, hasta podríamos decir que hombre sabio, hombre que reencuentra a sus hijos y les da consejos de vida, de cómo integrarse a la sociedad. Pero sí, lo que pasa es que no pueden integrarse a la sociedad. No consiguen trabajo, algo tan concreto como lo que pasa hoy en día en la Argentina para mucha gente. Martín Fierro enumera las cosas que sabe hacer, sabe tratar animales, sabe trabajar en las chacras, sabe hacer de todo. Y sin embargo, no consigue. No encuentra lugar en la civilización, ¿no? No encuentra su lugar. Y tampoco los hijos. Tampoco uno ha estado preso muchos años, una tristeza terrible. Otro tuvo ese destino ¿cómo se llama?, de pobre chico, acá para allá, su padrino era el viejo Vizcacha, tampoco había podido, el hijo del sargento Cruz, picardía porque se gana la vida haciendo trampas con la baraja o los dados, pero no encuentra, unidos, cuando se reúnen por circunstancias, ya no lo persiguen a Martín Fierro, han pasado años, el juez que lo perseguía murió, parecería que hay armonía, pero no hay, no logran, hay calma, pero no logran insertarse en la sociedad. Tanto que tienen que separarse por su estado de miseria. Cada cual, ya no podemos estar juntos, cada cual que se las arregle. Y se dispersan a los cuatro vientos, a los cuatro puntos cardinales del país, que hay una lectura simbólica que dice, son los gauchos que cubren todo el país, que recorren todo el país llevando su lucha y su sabiduría. Así termina, ¿no es cierto?, la segunda parte del poema, que es la vuelta de Martín Fierro. Este es el final, un final que no es feliz, es incierto, como vos decís. José Hernández en ese momento no está viendo que las cosas anden bien, pero antes yo te quería preguntar, vamos sobre todo a la vuelta, ¿no? Hay actitudes, muchas actitudes así, xenofóbicas de parte de Martín Fierro, cuando se refiere a los inmigrantes, a los italianos, que no saben hacer esto, que no saben ensillar, que si salen a perseguir a los indígenas, les va mal, digamos, no pueden andar a caballo porque se pelan la cola, dice él, se pelan. Y hasta los acusa de robarse los ponchos a la noche a escondidas, capaz que desaparecen ponchos. También tiene, digamos, reflexiones racistas hacia los negros,
recordemos la escena esa en que provoca, borracho, provoca a la pareja del negro que viene sentada en ancas y le dice vaca, vaca yendo gente al baile, vaca de gorda. La negra le contesta, más vaca tu madre, ¿no? Bueno, y ahí se arma. Y después, bueno, a los indios, digámosles, todo está mal en ellos, son bestias, son brutales, no sirven para nada, no hay ninguna esperanza de que vayan a mejorar, se van a mantener así en ese estado salvaje. Para lo único bueno, digamos, para lo único que realmente son buenos, es para el manejo del caballo, ¿no? Que eso lo destaca mucho. Bueno, yo lo que te quiero preguntar, Ángel, es, ¿esto coincide con el pensamiento de José Hernández hacia los negros, hacia los indígenas y hacia los extranjeros? Vos que has investigado y que has leído toda su obra periodística, sus otros libros, digamos, el pensamiento de Hernández, ¿cómo era? ¿Existen estos rasgos? ¿Existe esta xenofobia, este pensamiento negativo hacia el otro? Mira, algo fundamental, la pregunta es muy clave que me haces. Hay que distinguir entre lo que piensa un autor y lo que piensan sus personajes. Son dos mundos. Si un autor presenta digamos así, un personaje negativo, ese personaje va a pensar todo negativo porque el personaje es así, no el autor. Entonces, Hernández presenta un gaucho prototípico, de alguna manera. Y el gaucho, ¿qué visión tenía del indio? El indio era su enemigo. El gaucho iba al fortín a pelear contra los indios. Cuando venía el malón, los indios mataban gauchos y los gauchos mataban indios. O sea, el indio era su enemigo a muerte, porque si no lo mataban a él. O sea, él tiene una visión negativa del indio, evidentemente. ¿Es una sociedad machista? Evidentemente es una sociedad machista. O sea, él quiere a su mujer, pero digamos, no la puede defender. En la mujer hay elogios a la mujer como madre, a la mujer como persona cariñosa, pero no hay un desarrollo de esa visión. ¿Por qué? Porque es machista, sí, es una sociedad. Entonces, Hernández no es que él piense así, Hernández presenta un personaje que el personaje es así, anti-gaucho, anti-indígena, desconfiando de los negros, ¿por qué? Porque es el diferente, desconfiando de los italianos, porque no los conocían a los italianos, vienen acá, no saben andar a caballo, no conocen el idioma, no saben decir quién vive, dicen quién vívore, y entonces es el desconocido, el otro, el ajeno, el bárbaro de alguna manera. Entonces, es el personaje el que piensa de esa manera. Hernández muestra a un gaucho, y el gaucho pensaba contra los indios, que era su enemigo a muerte. Cuando estaba en el fortín, el gaucho o mataba al indio o el indio lo mataba a él. Cuando estaba en el fortín con un inmigrante italiano, el italiano no sabía hacer las cosas que él sabía hacer, no sabía ensillar un caballo, no sabía hacer una soga, no sabía hacer un lazo. Y entonces, ¿para qué sirve este? Y entonces, esa es la visión del gaucho en su medio. Y eso es lo que Hernández pinta, que no es lo que él necesariamente lo que él piensa. Al contrario, era un gran humanista. Él quería que todos los paisanos, blancos y negros, tuvieran propiedad rural y pudieran hacer su estancia. Eso está en la filosofía y en las obras de José Hernández, ¿no es cierto? Pero el personaje puesto en una situación de dificultad, y sí, se burla un poco del negro, como después el negro también le tira sus pullas durante la payada hacia el final del poema,
porque ese negro que mata con esa provocación que vos mencionaste, y llega un negro con su pareja y él los provoca y bueno, se pelean. En esa época pelearse un gaucho era muerte. No es que Martín Fierro mata al negro porque sí, digamos, lo mata porque hubo pelea y la pelea o mata al negro o el negro lo mata a él. Tanto que al final del poema el negro, el hermano del negro aparece como para vengarse, como para matarlo a Martín Fierro. Claro, lo que empieza como un contrapunto, un desafío, el negro, el hermano de aquel, ¿no? Que llevaba a su negra en anca, quiere terminar el contrapunto con la pelea a cuchillo, ¿no? Claro, claro, pero ¿qué pasa? Ya Martín Fierro no es un pobre perseguido, un gaucho matrero, es un personaje importante en la sociedad de los gauchos, no en la sociedad de los civilizados, que no lo tomaban para trabajar. Es un personaje importante en la sociedad de los gauchos y los separan, o sea, no dejan que se dé una pelea a cuchillo entre Martín Fierro y el Moreno, que como tal es denominado en la payada. No hace falta que Martín Fierro también tenga una pelea a cuchillo con el Moreno. Martín Fierro ya es ese personaje respetado. No, los separan, no hay razón para otra pelea más para Martín Fierro. Ya está de alguna manera más por encima de esa pelea física, puesto que ha ganado la payada, que es la pelea simbólica, ¿no es cierto? El gaucho, el moreno se declara perdedor en la payada. Se declara perdedor porque buscaba la pelea física, pero los que lo rodean impiden la pelea física y reconocen el triunfo simbólico de Martín Fierro como lo reconoció el Moreno al final. Bueno, y yo te quería preguntar, ¿cómo fue recibido el gaucho Martín Fierro en aquella época, 1872, por la élite intelectual, por los escritores? ¿Cómo fue recibido? Mira, es un caso muy especial, porque el Martín Fierro, el poema, el gaucho Martín Fierro, que así se titula el primer folleto, la primera parte, tuvo un éxito sensacional, fue reeditado numerosas veces inmediatamente. Caló en el pueblo, en el paisanaje notablemente. Como la literatura gauchesca circulaba mucho, también circuló entre la gente culta, que le llamó la atención, de una manera un poco curiosa, pero llamó la atención. Juan María Gutiérrez, el gran crítico, no comentó el poema, pero le mandó un ejemplar al Perú para un gran intelectual peruano, como diciendo, mire, a usted le va a interesar esto. O sea, llamó la atención el poema. Ahora, la catarata de comentarios de todo tipo nace a partir de la aparición de la segunda parte. Porque la vuelta, que se llama, porque así se titula, La Vuelta a Martín Fierro, ahí sí hubo este poema que empezó de esta manera modesta y es un gaucho peleador que se escapa a la toldería, resulta que vuelve y es este poema con toda esta simbolización. Eso llamó mucho la atención en cultos y en el paisanaje, la exaltación de lo que ya habían rescatado como obra de alguna manera propia. Claro. Bueno, Ángel, decime, la vuelta, muchos y muchas la ven como una claudicación, como una renuncia de Martín Fierro a ese desafío, digamos, de vivir fuera de la ley, del Estado,
y desafiarlos, ¿no? ¿Vos qué pensás de esa vuelta? Un poco ya lo adelantaste cuando nos decís bueno, que en definitiva el regreso no es un regreso con final feliz. Mirá, lo que pasa es que él se va como gaucho matrero y vuelve como hombre arrepentido de sus malas acciones. Entonces, esto es así. La rebeldía de Fierro es contra el destino, contra las circunstancias que se le han ido dando. Vuelve manso y no sé, sí, vuelve, no quiere seguir siendo gaucho matrero, eso es verdad. ¿Quiere insertarse en la sociedad? Sí, quiere que él y sus hijos se inserten. Y todos los consejos que les da a sus hijos son consejos de hombre perseguido. Nadie sabe en qué rincón se oculta el queso enemigo. Así empezamos. Ojo. O sea, es un perseguido. No es un tipo que viene feliz y contento. Pero él quiere insertarse y por eso hace toda una ética de no robar, ayudar a los padres, cuidar a los hijos. O sea, él busca insertarse en la sociedad. Lo que pasa es que no lo consigue. Este es el mensaje del poema. Él, viene manso, viene porque quiere insertarse y no lo consigue. Y no, no lo consigue. Y entonces, ¿qué? Y bueno, digamos, se distribuyen, cada cual se va por su rumbo a ver si pueden encontrar la forma de vivir. O sea, hay un final abierto. No es que se insertan, no se insertan, la cosa no les sale bien. Y aún así, como vuelve sabio Martín Fierro, como ha pasado todas las experiencias difíciles, ha luchado contra la adversidad, contra la muerte de su amigo, contra la circunstancia de la disolución de su familia, ha luchado contra todo y bueno, viene sabio por todo eso. Y entonces, sí, pero viene manso. Si quieren decir eso, díganlo. No es que él no quiera pelear con el negro, si hay que pelear, va a pelear. Son los que lo rodean, es la sociedad la que dice, no, a cuchillo no hay más pelea. Y bueno, pero entonces se va hacia el horizonte, al lugar que le toque. Final triste. Sí. En el siglo XX, ¿cuáles son las visiones del poema que a vos te parecen más interesantes? Mira, se ha dicho de todo del poema. Yo te diría, desde la opinión del doctor Batisteza, que hizo una edición crítica muy, muy valorada del poema, lo estudió a fondo, pero ahí por el medio larga que los personajes del Martín Fierro no sustentan un comportamiento recomendable o de permanente irradiación educativa. O sea, son maleducados, no sé, son gauchos del siglo XIX, son indios, son pobres mujeres cautivas. Realmente, no, como personajes ejemplares para niños no lo son. La grandeza está en otro lado. Vayamos a las interpretaciones clásicas. Lugones, en 1916, estudió el poema en un libro, El Payador, que tuvo mucha repercusión. Él es terminante. Martín Fierro es un campeón del derecho que le han arrebatado. O sea, no es un malevo, un cuchillero que anda por ahí peleando porque sí. Le han quitado su trabajo, su familia, su mujer, sus hijos, y él defiende ese derecho. Y dice más todavía. Como todo poema épico, el nuestro expresa la vida heroica de la raza, su lucha por la libertad contra las adversidades y las injusticias. O sea,
el Martín Fierro realmente lucha contra las adversidades, los inconvenientes que se le van presentando, lo mal que lo tratan en la frontera, ¿no es cierto? Entonces, y eso, la injusticia es que lo maltratan, lo humillan. Entonces, él hace, Lugones ve en ese personaje al representante de la raza argentina. Si le preguntaran qué es un argentino ejemplar, diría el Martín Fierro. Es un argentino ejemplar. Martínez Estrada escribió 2 gruesos tomos que suman 924 páginas entre los 2 tomos. Muerte y transfiguración de Martín Fierro tuvo 2 ediciones, las finales de 1958. En 2 tomos con 900 páginas dice de todo. Se ve una gran contradicción en Martínez Estrada, entre el respeto por el poema, admiración, y por otro lado como que algo lo resiste, algo no le gusta. Hacia el final es cuando, a mi entender, desvela su pensamiento, compara el Martín Fierro de Hernández con el Far Away and Lost Ago de Hudson, ¿no es cierto? Que fue un criollo de origen inglés que escribió en inglés y que describió la Pampa con mucha fuerza, con mucha viveza. Y entonces dice, compara los dos, Far Away and Long Ago, allá lejos y hace tiempo en la traducción, con el Martín Fierro, y dice, en Hudson encontramos la esencia de lo que espiga Hernández, pero exento de lo grotesco y ordinario que éste conservó como requisito probatorio de su veracidad. ¿Y cuál es eso grosero y ordinario? La lengua popular, el gaucho. Porque Hudson no solo no usa la lengua popular, sino que describe la tierra criolla en un inglés de alto estilo. Y la Pampa está ahí en inglés. O sea, rechaza el lenguaje en que está esto el poema, que es el poema. El poema es el lenguaje en la construcción que lo construye. Entonces, Martínez Estrada, después de las 900 páginas, se deschaba con eso, con decir que Hudson por lo menos escribió en inglés, con lo cual sacó lo rústico, sacó lo guarango, expresión que por ahí también usa Batisteza. Esto, bueno, esto demuestra que el poema complica a los intelectuales, los obliga a una definición, y está la fuerza del poema, que para decir esto tardó 900 páginas Martínez Estrada, porque tiene el poema delante, tiene toda la significación, tiene toda la construcción que analiza, estudia, mira desde varios ángulos, pero en el fondo está rechazando el idioma, que es la forma, lo que conforma el poema es el idioma. Y después viene, yo citaría como modelo una charla radial de Leopoldo Marechal de 1955, Simbolismos del Martín Fierro, que dice que se refiere a la escena final, a esa escena clave en el poema, que es cuando Martín Fierro en la toldería ve un indio maltratando a una mujer cautiva, una blanca cautiva, que estaba esclavizada por él, de las famosas mujeres que raptaban, y indignado por algún motivo le mata su criatura, se la tira y la castiga. Y ahí Martín Fierro actúa y defiende, pelea con el indio, defiende a la cautiva, y es una de las escenas centrales del poema, como está narrada, con mucha riqueza, y necesita incluso la ayuda de la cautiva, porque en cierto momento que el indio lo voltea,
la cautiva le pega un tirón al indio, no se sabe de dónde saca fuerza y permite que se pare Martín Fierro y siga peleando y lo mate al indio que había castigado a la cautiva. Y de ahí que se van los dos, él y la cautiva, de la toldería y escapan, porque después de haber matado a un indio, lo iban a matar a él, y entonces con la cautiva toma el caballo del indio, la cautiva en el caballo de Martín Fierro, y se cruzan el desierto y llegan a la zona cristiana. Entonces, dice Marechal, sencillamente porque en el drama de la mujer cautiva, Martín Fierro ve de pronto el drama de la nación entera. En el drama de la mujer ve el drama de la nación entera, como si aquella mujer, en el doble aspecto de su cautiverio y su martirio, encarnara repentinamente ante sus ojos el símbolo del ser nacional enajenado y cautivo como ella. O sea, ¿qué pasa? ¿Dónde está la nación en este mundo de injusticia? Lo simboliza la mujer que está cautiva y que hay que liberarla, hay que sacarla. Lo que podemos afirmar es que nuestro héroe, al rescatar a la mujer cautiva, empieza ya el rescate de la patria. Comienza, es un comienzo de epopeya. Y que la patria misma es la que vuelve con él a la frontera y que vuelve a la acción desde su destierro y montada en ese caballo que será eternamente un símbolo de la traslación y del combate. Hasta aquí esta hermosa interpretación simbólica, se llama Los simbolismos del Martín Fierro, de Leopoldo Marechal. No sé si ubiqué tu pregunta. Sí, me encanta porque además la patria en la cautiva es la matria, ¿no? Me gusta muchísimo. Claro, Y, porque es una mujer. sí, me gusta mucho Marechal. Como la pirámide de Mayo, la patria es una mujer. Sí. Ángel, y entonces, ¿el Martín Fierro es o no un canto nacional? Que es la pregunta que vos te haces. ¿Qué te respondes? ¿Qué nos respondes? Mira, para los que no les gusta, no es un canto nacional. Y hay muchos que no les gusta, claro, lógico. ¿En qué es un canto nacional? En que el libro, el poema, le dice a todo el mundo le dice algo. A todos les interesa en algo. Traducido a 33 idiomas, ¿qué tienen que ver? ¿Por qué en 33 idiomas, no digo que completo, pero parcialmente ha sido traducido? Gente de otras lenguas, de otras culturas han encontrado algo esencial. Y ven la patria ahí, a mi juicio. O sea, además el poema representa, los argentinos se sientan representados por Martín Fierro. Martín Fierro es una figura viva, no es un personaje lejano, es un personaje vivo que nos da la literatura, que nos da un poema heroico, un poema épico, épico de un héroe que fracasa porque no logra la armonía familiar, la vida en común que buscaba, pero triunfa de luchar contra la adversidad y sobreponerse. En ese sentido expresa un ideal nacional, a mi juicio, que la gente reconoce, porque a lo largo de los años, en distintas épocas, distinta gente de distintos modos, de distintas generaciones, han entendido que el Martín Fierro les dice algo importante. Un ejemplo que vale la pena mencionar es la cantidad de reproducciones pictóricas. Las ilustraciones del Martín Fierro son tan numerosas o en el estilo de numerosas como el Quijote, por ejemplo. ¿Cómo puede ser eso? Porque ha interesado en forma especial a los pintores argentinos y algunos extranjeros
a plasmar este curioso personaje que es Martín Fierro. Entonces, yo entiendo que es un canto nacional. De hecho, los consejos del Martín Fierro a sus hijos son citados como si fueran parte de la cultura nacional, no solo como consejos de un personaje literario. Son interpretados como parte de la cultura nacional argentina. En ese sentido, creo que el poema es un canto nacional, pero respetemos a los que no les gusta. Ángel, bueno, ahora contanos un poquito sobre esa gran labor que hiciste de publicar, de coordinar la publicación de toda la obra de José Hernández. Breve porque ya nos quedan unos poquitos minutos, tenemos que ir terminando la entrevista, pero quería que nos cuentes un poquito sobre esta obra y bueno, y dónde se pueden adquirir las obras completas de José Hernández. Bueno, nosotros, un equipo de universitarios de varias universidades nacionales, Buenos Aires, Córdoba, Misiones y La Plata, nos pusimos hace unos años a recopilar y publicar toda la obra periodística de Hernández. Hernández no solo fue el poeta del Martín Fierro, fue un periodista y un pensador, porque no es un periodista de dar noticias solamente, es un hombre que va pensando el país y las necesidades del país desde la aparición de Urquiza hasta la muerte de Urquiza, y desde la aparición de Urquiza hasta la presidencia de Avellaneda. Todos esos años, él escribiendo en periódicos día a día artículos de fondo, creativos, buscando la solución del país federal, por eso es urquicista, contra la visión centralista de Sarmiento y Mitre, y él defiende el federalismo, y cuando entiende que Urquiza traiciona al federalismo, participa de la lucha de López Jordán contra Urquiza y participa en la guerra que se da, que pierde López Jordán y Hernández pierde también. O sea, él ha ido todos esos años pensando el país lo necesario en defensa de las provincias y del federalismo. ¿Y cuántos volúmenes son 14 tomos publicados comercialmente por Editorial Docencia. Y entonces cualquier buena librería que quiera pedirlos, hay que decir obra completa de José Hernández, eso por internet se encuentra fácil, y si un librero dice, no sé dónde, Editorial Docencia, y por supuesto hay ejemplares para que si alguien se interesa, es importante que las bibliotecas universitarias, que los institutos de investigación, incluso que las bibliotecas provincianas adquieran esta obra para conocer a José Hernández. Muy bien, Ángel. La verdad, una obra inmensa, y te felicitamos y estamos agradecidas por esta obra tuya y de tu equipo. Y te damos las gracias por esta entrevista, por habernos dedicado el tiempo. Y bueno, en nombre de Felicitas, la directora del museo, muchísimas gracias, Ángel. Bueno, saludos a Felicitas, saludos a todo el equipo del Museo José Hernández, Museo de Arte Popular José Hernández. Y bueno, ha sido un gusto poder conversar en este aniversario, en esta fiesta de cumpleaños de 150 años de este poema de tanta importancia para nuestro país. Gracias, Ángel. Hasta prontito. Hasta pronto, entonces.